Este lunes, un juez en materia de criminalidad organizada y de corrupción otorgó medidas sustitutivas distintas a la prisión, más fianza de 15 millones de lempiras al exalcalde capitalino y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Azfura, a quien la UFERCO acusa de varios delitos, entre ellos lavado de activos. La fiscalía pedía que Azfura fuera detenido y enviado a la cárcel de Támara, pero el juez no atendió la petición y fijó nueva audiencia para el lunes 4 de noviembre. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 21 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Llama la atención que el empresario y político nacionalista Nasri Azfura, contrario a la opinión de muchos de sus seguidores, de momento no califica las imputaciones del Ministerio Público de persecución política. El excandidato presidencial confía que las pruebas que presentará en la próxima audiencia pesarán más que el requerimiento y las imputaciones de Luis Javier Santos. Su arraigo familiar y empresarial más el depósito de una fianza de 15 millones de lempiras sustentan la prohibición de no salir del país que como medida cautelar otorgó un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción al exalcalde Nasri Azfura, quien dice no detendrá su actividad política en el país. El procesamiento es exactamente igual a la primera vez hace 4 años. No cambió ni un punto ni una coma. Lo que pasa que antes tenía antejuicio y ahora argumenta la UFERCO que no tengo ya derecho a antejuicio y ahora soy un ciudadano común y corriente, entonces vuelve otra vez. Azfura prefiere no llamar persecución política al caso donde él y otras 7 personas fueron citadas para audiencia de imputado. Espera que el juez considere en la audiencia inicial el informe final y definitivo del Tribunal Superior de Cuentas, que lo exime de responsabilidad penal civil y administrativa. Persecución política, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que voy a hablar es a decirle, en política todo se vale y todo se puede. Pero vamos para adelante firme. Por el contrario, su defensa tilda de deslealtad para con la justicia la actitud de los fiscales que en el requerimiento fiscal pidieron citar a los imputados, pero durante la audiencia solicitaron detención judicial, misma que el juez no concedió. Alegando riesgo de fuga, alegando gravedad de la pena. Gracias a Dios, pues nosotros veníamos muy sustentado con nuestro arraigo, con las fianzas que traíamos, y el juez pues decidió otorgarles, admitirlas y dar medidas distintas a la prisión preventiva. Pero el señor fiscal Luis Santos cambió su petición que había hecho en el requerimiento fiscal y estaba pidiendo prisión preventiva para todos. Esta fue la resolución dictada por el juez, que también agendó fecha y hora para la audiencia inicial. En el caso de Nasri Azfura presentó una caución de 15 millones y los otros coimputados una fianza de 1 millón de lempiras cada uno. La otra medida, pues firmar una vez al mes en esta judicatura y no salir del país. Al salir de la audiencia, Tito arengó a sus seguidores, ante quienes repitió que continúa en contienda como precandidato por el Partido Nacional de Honduras. Firme para adelante, firme como Honduras, firme, que Dios los bendiga. Papi se ha presentado a ese juzgado porque no la debe y no la teme. Y lo más importante es que quien le tiene que dar o quien ya le dio ese informe es el Tribunal Superior de Cuentas. El problema es que lamentablemente algunas personas del Ministerio Público están buscando donde no hay. Nosotros en Honduras pues vivimos bien, tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos amigos. En lo personal, pues yo estoy trabajando muy fuerte para mi municipio y así como yo, hay muchos alcaldes, hay muchos diputados y hay muchas personas, ¿verdad?, que quieren sumarse, ¿verdad?, a esta lucha para que Honduras salga adelante. El lunes 4 de noviembre, el exalcalde Azfura y los otros 7 acusados comparecerán nuevamente ante el juez para audiencia inicial.
La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, en relación a este caso, el exalcalde nacionalista Nasriad Fura plantea que es necesario que los organismos de justicia del país consoliden aún más su institucionalidad por encima de otros intereses, ya que estos escenarios se repiten cuando se suscitan los cambios de gobierno. Y allá entonces los acusados que deberán defenderse precisamente para poder limpiar su nombre, pero sobre todo entonces para poder limpiar cualquier tipo de acusación, que en muchos casos entonces la defensa privada parece que tiene, sobre todo en materia de corrupción, sobre todo en este tipo de delitos en contra de la administración del Estado, pareciera que en muchas ocasiones la defensa privada tiene mayor puje, pero sobre todo mayor peso sobre aquellas pruebas que demuestra los operadores de justicia para poder requerir a estas personas. Por su parte, el profesional del derecho, Oliver Erazo, no desconoce que el nivel de corrupción en todas las esferas gubernamentales es evidente, ya sea de un partido político u otro, por lo que toda falta debe ser investigada. Sin embargo, señala que cualquier acción judicial que ponga por encima los intereses políticos, por encima de la institucionalidad, es una estrategia para desestabilizar a líderes opositores. Los órganos operadores de justicia están generando una persecución política per se por el hecho de que presenten un requerimiento fiscal o en su defecto porque hagan su trabajo al cual constitucionalmente están llamados a hacer. Lo que sucede es que es tanta la corrupción estructural en el estado de Honduras que donde levantas el tapete hay algo podrido. Entonces, hoy le está tocando el momento de requerimientos fiscales a personeros y candidatos del Partido Nacional. Mañana podría ser que sean los del Partido Liberal, pero recuerde que esto es un boomerang. Si lo están haciendo con el hecho de generar una estrategia, un asentamiento de una estrategia de conservación de poder, pasado mañana van a ser los de Libre, cuando hayan perdido el poder, los que van a ser perseguidos judicialmente para ser neutralizados políticamente. Nasriad Fura y otros 6 exfuncionarios municipales son señalados por suponer los responsables del delito de lavado de activos, malversación de caudales, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. En TN5 en línea, la decisión de un juez de permitir que el exalcalde capitalino y precandidato presidencial Nasriad Fura o papi a la orden se defienda en libertad ha acaparado la tendencia del momento en las redes sociales. TN5 en línea es presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. La resolución de un juez para que el exalcalde del Distrito Central, Nasriad Fura, se defienda en libertad fue la tendencia en las redes sociales, generando cientos de comentarios, tanto a favor como en contra. Kenia Ruiz comentó: no se puede acusar a nadie 2 veces por el mismo delito. Se llama persecución política. Buscan inhabilitarlo. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó. Mientras que Ingrid Chavarría consideró que presos deberían ir todos los corruptos. ¿Cuál persecución política si le hicieron tanto daño a este país? Por su lado, José Contreras expresó que no tienen otra cosa en la boca que el Plan Venezuela y persecución política. Los que se han robado el dinero del pueblo tienen que pagar con cárcel, sentenció. Nelson Enríquez posteó: por eso esta justicia de nuestro país no sirve, solo para los pobres es buena, los ricos nunca van a pagar a la cárcel. Y Jesús Martínez preguntó si sigue aspirando a la presidencia, porque la ley es clara que alguien con proceso judicial no puede ni debe aspirar a un puesto público. Bueno, sin demeritar, sin demeritar el contenido de la cadena de televisión y radio de hace algunos minutos, hoy el fiscal general se ha referido a este caso de Nasriad Fura.
dice que se ha tejido no una, sino varias redes de corrupción sin importar el color político, por lo que asegura van a ponerle un alto a la impunidad. Esto en referencia al caso que se le sigue a 7 exfuncionarios de la Alcaldía del Distrito Central, donde figura el hoy precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasri Afura. Es una inédita cadena de televisión y radio por una causa penal que se le sigue a un miembro, a un líder político de la oposición. Esto es lo que decía el fiscal general Joel Zelaya. Perseguir los criminales, aplicando los principios de independencia, objetividad y transparencia. La corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado. Al respecto también se ha referido el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. Que han tejido redes de corrupción y criminalidad no tienen color, raza, bandera ni partido político. Solo buscan enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño. Como fiscal general, estoy comprometido en ponerle fin a la impunidad. Quienes orquestaron desfalcos y saqueos y han vivido ocultos se equivocaron, porque la justicia los está alcanzando. El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política, cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas. Perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad. He retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, UFERCO, tiene esta responsabilidad. La investigación iniciada desde el año 2019 contra el exalcalde Nasri Juan Asfura Sabla, quien por 8 años estuvo al frente de la municipalidad del Distrito Central, reveló la comisión de delitos que están plenamente probados. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar la justicia. Como les decía hace algunos segundos, también se ha referido Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, sobre este caso de 7 funcionarios de la municipalidad del Distrito Central, incluido el exalcalde Nasri Asfura. Y vamos para adelante a defendernos como... Estas evidencias obtenidas a través del proceso de investigación exhaustivo incluyen documentos, información financiera, declaraciones de testigos y análisis periciales que demuestran que dichos fondos fueron desviados para un fin distinto para el cual estaban destinados y que fueron depositados en cuentas personales y otras cuentas aperturadas para recolectar fondos para la campaña política del señor Nasri Asfura durante los años 2017 y 2018. 23 cheques fueron emitidos a favor de Nasri Asfura por un monto total de 17.450.023 lempiras, depositados de la siguiente manera. En la cuenta número 010-10-13-35-03-27, pleca 4484-207, a nombre de Nasri Juan Asfura Sabla, pleca candidato a alcalde por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, destinada para aportes de su campaña, se depositaron 11.950.023 lempiras. Los criminales. Bueno, es lo que decía Luis Javier Santos. La oposición ha reaccionado a esta cadena de televisión y radio convocada por CONATEL para que el Ministerio Público se refiera a una causa penal contra opositores políticos que ha generado mucha suspicacia en el país. Yo diría que en las últimas décadas y desde el retorno a la democracia, una cadena de televisión y radio nunca se había convocado para informarle a la gente sobre una causa penal contra un dirigente político de oposición.
Esta es la forma como se refiere a lo que hemos visto en los últimos minutos. Daniel Discoa del Partido Nacional, Soyapa Figueroa del Partido Salvador de Honduras, Yuri Saba del Partido Liberal y Harry Dixon Herrera de Libre. Acabó el estado de inocencia en Honduras, ahora uno ya no lo juzgan en los tribunales, sino que en cadenas nacionales, olvidando primero el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Segundo, el Código Procesal Penal nos dice también que las investigaciones del Ministerio Público se van a mantener en secretividad para que no sean sesgadas, porque ¿qué pasa cuando usted saca esto a la opinión pública? Ya va poniéndole presión a los jueces que van a conocer de la causa, entonces esto es totalmente lamentable. Todos sabemos la poca credibilidad que tiene el fiscal general en vista de que ha sido puesto en ese lugar por una negociación estrictamente política. Como todos lo pudieron ver, el pueblo hondureño lo puede ver, no era el mejor calificado, no era la persona que era aceptada por las fuerzas políticas, por lo tanto fue colocado ahí por una negociación, entonces responde a los intereses del partido que está en el poder. Cada quien ahorita en estos momentos ya viene el año electoral y cada quien va a levantar su bandera. Lamentablemente, muchos entes institucionales del país están haciendo comentarios políticos. Comentario equivocado del jefe de las Fuerzas Armadas, involucrarse en temas del Congreso, por darle un ejemplo, hablando de ley de justicia tributaria cuando la desconoce. Cuando otros sectores del país empiezan a hablar de política, entonces contaminan el ambiente. Y por eso se habla de persecución, de contrapersecución, se habla de aplicación de justicia, y lo que es que ya empezó el año electoral. Que hay que hacer una diferencia entre qué es persecución política con lo que es la persecución del delito. Cuando uno está persiguiendo políticamente a alguien es porque lo quiere sacar de una contienda política, porque le quiere afectar su imagen, pero cuando está persiguiendo un delito es porque usted tiene las pruebas que determinan que esa persona, independientemente que sea candidato o que no sea candidato, que sea político o no sea político, tiene las pruebas que lo señalan como una persona que ha cometido un delito. Bueno, pero imagínate que ahora por cualquier causa penal, por cualquier causa penal, a un dirigente de oposición se convoque a una cadena de televisión y radio para explicarle a la gente. Y también uno se pregunta, ¿qué va a suceder cuando haya causas penales si es que se producen contra miembros del partido en el gobierno? ¿Se convocará a una cadena de televisión y radio? Yo entiendo, eso me lo enseñaron en la universidad, creo que hasta en el colegio allá por los años 70, 80, que las cadenas de televisión y radio son para otros fines, no para este asunto de una causa penal que se le sigue a un dirigente político de la oposición. Y si ahora tendremos que tolerar y soportar cadenas de televisión y radio por cada causa penal que quiere explicar el gobierno, eso es lo que debe motivar la reflexión en los estrategas de comunicación del gobierno y en los mismos titulares del Ministerio Público. Bueno, este caso no termina, tenemos otra información adicional. Aduciendo que aún no se integró al Parlamento Centroamericano, un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción declaró sin lugar la excepción de incompetencia interpuesta por el apoderado defensor de la diputada Nilvia Ethel Castillo Cruz, a cuyo favor se presentó antecedente de un caso similar que el fiscal especial de la UFERCO, Luis Javier Santos, utilizó como prueba en la controversia entre el diputado suplente al Parlacén, Daniel Otero, y el alcalde sanpedrano, Roberto Contreras. En este caso, la Corte Suprema otorgó el amparo y anuló lo actuado por el fiscal Santos. Acompañamos un amparo de una decisión que en su momento el señor, que la Sala de lo Constitucional, en el caso del señor Daniel Otero, que es diputado suplente del Parlamento Centroamericano, anuló todas las diligencias que el mismo señor Luis Santos presentó en un juzgado de jurisdicción nacional de San Pedro Sula. El juez declara sin lugar, dice que no procede la excepción, él sigue siendo competente de conocer la causa, señala audiencia para el día lunes 4 de noviembre y también el Ministerio Público presentó en su momento la juramentación de un perito para el día miércoles, igual la defensa presentó la juramentación de nuestro perito para el día miércoles.
El juez señala que el recurso no procede porque Nilvia Ethel Castillo aún no se incorpora al Parlamento Centroamericano como parlamentaria. También declara sin lugar la declinatoria por falta de competencia para que un juez natural y no un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción sea quien conozca la causa seguida contra el exalcalde Nas Riad Fura y 7 personas más, incluida la diputada al Parlacén Nilvia Ethel Castillo Cruz. Durante una serie de allanamientos de domicilio en Santa Bárbara y Cortés, el Ministerio Público logró la captura de 4 funcionarios del Estado, entre ellos 2 miembros activos de las Fuerzas Armadas, un agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y una receptora de los juzgados de letras vinculados a una estructura criminal de tráfico de drogas liderada por el narcotraficante Orlando Andino, alias el Negro Volqueta, todos acusados por asociación para delinquir y en el caso de los operadores de justicia por concusión y aprovechamiento de información privilegiada. Estas 4 personas que pertenecen a estas entidades, instituciones del sector seguridad y justicia que se coludieron con el crimen organizado para proporcionar información, en este caso privilegiada, información vital de investigaciones y con ello lógicamente recibían una remuneración económica. Se trata del capitán de la entidad militar Iván Sauceda y el suboficial del Comando C2 Cristian Morales, el detective de la lucha contra el narcotráfico Heriberto Reyes y la funcionaria judicial Nolvia Dinora Fernández. Además, este lunes se detuvo a uno de los cabecillas, William René Paz Vallecillo. La reciente captura de operadores del sector justicia y seguridad, entre ellos militares, policías y empleados judiciales, ligados a una presunta estructura criminal del narcotráfico que opera en el departamento de Santa Bárbara, obliga a las autoridades a ampliar su radio de acción de depuración ante una clara evidencia de la penetración de las estructuras criminales en la cadena de operadores de justicia. No es la primera vez, pero cada vez son más reiterativas las capturas de funcionarios coludidos con el narcotráfico, cuestiona la ASJ, donde advierten que la depuración debe ir más allá de la policía y abarcar toda la institucionalidad del sector seguridad y justicia, incluyendo Fuerzas Armadas, Fiscalía y Corte Suprema. Solo pensamos en depuración y hablamos de la policía. Aquí es un tema de depuración y control de las actuaciones de cada uno de los funcionarios de todo el sistema en general. Se maneja información sumamente delicada y creo que esto no es un elemento que se le ha dado la atención debida y ahí tenemos nosotros los resultados con este tipo de casos. Durante la operación se detuvo a un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que según el Ministerio Público filtraba información privilegiada a su hijastro, quien la trasladaba a la estructura criminal liderada por el narcotraficante Orlando Andino, alias el Negro Volqueta, a fin que pudieran evitar retenes en la zona donde operaban. Mientras tanto, el capitán y suboficial de las Fuerzas Armadas se encargaban de identificar a sus competidores en el negocio del narco. De ahí proporcionaban esos datos a los detectives para que estos generaran casos y capturas, eliminándole así cualquier rival a esa organización, amplió la Fiscalía. Desde la institución del Verde Olivo señalan que ellos mismos detectaron las actividades de 2 de sus miembros y no dudaron en ponerlos a disposición de la autoridad competente para que estos ejecutaran las órdenes de captura. Esta es una muestra de transparencia que está dando las Fuerzas Armadas al presentar nosotros mismos, al capturar nosotros mismos a estos 2 integrantes de nuestra institución que estarían supuestamente vinculados a actividades ilícitas. Las detenciones se produjeron en los departamentos de Santa Bárbara y Cortés. Entre los acusados figura una receptora del juzgado de letras que también contribuía a la causa del Negro Volqueta y ya fue junto al resto trasladada a Tegucigalpa para sus respectivas audiencias. Al final, las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico en la institucionalidad están más vigentes que nunca, señala este excapitán de las Fuerzas Armadas, que lamenta cada día sean más incapaces de olfatear las manzanas podridas. Tienen que poner sus barbas en remojo y hacer toda una reingeniería y hacer que la inteligencia y contrainteligencia pueda surtir los efectos, porque ya parece que ni ellos pueden determinar que miembros de su institucionalidad estén vinculados con estos grupos organizados. Los expertos lamentan que estos funcionarios se aprovecharan de las debilidades del sistema para lucrarse y beneficiar a criminales con información de inteligencia que les permitió operar en la impunidad.
El director del CODE, Hugo Maldonado, dijo este lunes que la captura de militares, funcionarios judiciales y del Ministerio Público solo reafirma el vínculo de algunos miembros de esas instituciones para ser mandados al crimen organizado. En el CODE eso lo tenemos bien claro, que todavía esos vínculos de algunos, que consten, de algunos miembros de el sector justicia puedan estarle haciendo los mandados a determinados grupos antisociales o crimen organizado o narcotráfico a nivel del país. De estos lazos debe haber una voluntad política expresa para cortarlos. Maldonado aplaude a la institución armada que junto con la ATIC los capturó y espera que la justicia actúe para eliminar esos vínculos criminales con las instituciones del Estado. El 68 aniversario de las Fuerzas Armadas no llega en el mejor momento, lamenta el ex capitán Germán Licona, para quien la entidad militar enfrenta una serie de cuestionamientos de politización, aunado a las capturas en las últimas horas de 2 de sus miembros señalados por asociarse con una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas en Santa Bárbara. La élite militar actual tiene que volverse al ámbito militar y no estar en los espacios públicos tratando de politizarse y de seguir un guión que viene del gobierno de la República. Todavía hay tiempo para que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, se reivindique, afirma Licona, que espera que la institución castrense se dedique exclusivamente a cumplir lo que le dicta la Constitución. Y menos de 10 minutos duró la sesión legislativa de este lunes, luego que se suspendiera, ya que la bancada nacionalista pedía la palabra para presentar una moción que busca interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por referirse a la Ley de Justicia Tributaria en un acto público. Sin embargo, el titular Luis Redondo solicitó a los diputados del Partido Nacional conformar una comisión para reunirse con la directiva, pero no llegaron a acuerdos. Luego él dijo que iba a hablar con la presidenta de la República para la posibilidad de una reunión con el jefe de las Fuerzas Armadas para que explicara en su junta de comandantes por qué él había ofrecido esas declaraciones en un evento realmente militar, porque era de los ascensos de los oficiales. Sin embargo, la postura, entendemos, de la presidenta es que en esa reunión esté la ministra de Defensa y a nosotros no nos parece adecuado. Este es un pretexto de la oposición, esto es algo orquestado que se da dentro del Congreso y fuera del Congreso Nacional, usando todos los tentáculos y por directrices también de lo que es grupos de poder, la oligarquía, lo que dijo el mismo jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, les ha molestado tanto porque nunca había habido un jefe de las Fuerzas Armadas que tocara esos puntos, porque siempre lo han manejado los grupos de poder. La sesión quedó convocada para este martes a las 3 de la tarde y los diputados nacionalistas insisten en mantener la misma posición, interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque dicen que hace causa común política partidaria con el partido en el gobierno y que las Fuerzas Armadas de Honduras son apolíticas. Vamos a ir a una pausa comercial. Miren que hay un sacerdote que históricamente ha sido un abanderado de las causas sociales, de proteger las causas sociales, de que haya justicia social. El padre Melo, Ismael Moreno, más afín a lo que en oposición le decía libertad y refundación a los hondureños. Pues en esta ocasión, y desde hace ya algunos meses, el padre Melo cuestiona el silencio de Libre frente al crimen de Juan López. Pero Mel Zelaya le ha preguntado a Melo, ¿cuál silencio, Melo? Tendrán los detalles de este debate en redes sociales entre un padre abanderado de las causas sociales, que bueno, cualquiera pudo haber interpretado en los últimos años, más afín a la ideología de Libre y a las causas sociales que defiende Libre que a los otros partidos históricos y tradicionales del país. Pero que en este gobierno de Libre luce muy reflexivo y cuestionando algunas posturas de libertad y refundación que no se parecen
a lo que predicaba en oposición. Atentos a esta noticia. Bueno, vamos ahora con el mundo en TN5, ¿verdad? Este lunes, influyentes congresistas republicanos del estado de la Florida se reunieron en Miami, Estados Unidos, con líderes de la oposición política hondureña para hablar del panorama político electoral de Honduras, sus escenarios electorales y la posibilidad de que Libre continúe en el poder. Vamos a tener ya, en este momento, me dice la producción, esta nota porque estuvieron participando líderes políticos hondureños. Congresistas republicanos del estado de la Florida y miembros de la oposición política de Honduras sostuvieron este lunes un encuentro en Miami, Estados Unidos, para abordar la situación de Honduras y el peligro que el Partido Libertad y Refundación se quede en el poder por la vía de la fuerza, aseguran. Ese es el gran desafío de todos ustedes, que unirse como oposición para enfrentarse a las garras del comunismo que se quiere robar a Honduras. Eso depende de los hondureños, de ese pueblo hondureño que está tratando de arañar a ver cómo puede sobrevivir y no tener que irse de Tegucigalpa para cruzar la frontera y venir a los Estados Unidos. Para el congresista republicano Carlos Jiménez, Honduras se acerca peligrosamente a la crisis institucional y en todos los sentidos que viven países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este último dice, sumido justo ahora en la peor crisis energética de la historia, una realidad que los hondureños deben evitar, sentencia. La isla entera está pagada. ¿Por qué? Por las pólizas y la incompetencia del régimen de castrista, el régimen ahora comunista, socialista. Y es lamentable que la presidenta de Honduras quiere llevar a Honduras al mismo paso, al mismo lugar de donde está ahora Cuba, Nicaragua y Venezuela. De la delegación hondureña, el precandidato liberal Salvador Narrala se comprometió frente a los congresistas republicanos a retornar el tratado de extradición a sus orígenes y que los Estados Unidos desempolven ya los pedidos de personas de la familia presidencial y que tienen vínculos con la narcoactividad. Cuando seamos gobierno, porque estoy seguro que Dios nos va a acompañar para ser gobierno, vamos a restablecer la extradición, pero necesitamos que Estados Unidos en este momento, que todavía está vigente el tratado que denunció y que vence a finales de febrero del próximo año, que Estados Unidos tome cartas en el asunto porque está claro que el actual gobierno denunció el tratado de extradición en el caso de Xiomara Castro para proteger a su familia. En este encuentro la oposición política llevó su preocupación por la escalada del actual gobierno en contra de aquellos que tienen posibilidades reales de sacarlos del poder. El sistema democrático de Honduras está bajo ataque. Debilitar a la oposición, silenciar nuestras voces, defender de quienes defienden la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de los hondureños es el camino que andan buscando para perpetuarse en el poder. La congresista Salazar lamentó la decisión del gobierno de Libre de expulsar a Taiwán y asociarse con la China continental, una medida que solo genera desempleo y pobreza, dice. Asimismo, exhortó a la presidenta Xiomara Castro que no le haga caso en todo a su esposo Manuel Zelaya. El canciller de Honduras, Enrique Reina, utilizó su cuenta de X para tildar la conferencia de los congresistas republicanos de la Florida con representantes de la oposición política hondureña como intromisión en el proceso electoral de una nación soberana como Honduras. En ese sentido, Reina posteó: esta conferencia de prensa es un acto personal e ideológico de los congresistas con fines políticos para sus votantes más recalcitrantes, sino que también es una clara intromisión en el proceso electoral de un país soberano, proceso que inició oficialmente el pasado mes de septiembre. Eso en los Estados Unidos es un acto muy grave, incluso considerado un delito, como lo fue también el apoyo que dieron a la narcodictadura de Juan Orlando Hernández en los fraudes de 2013 y 2017. En Honduras, dijo el canciller, no permitiremos que actores externos se involucren en la decisión libre y soberana del pueblo hondureño, que en 2021 ya le dio un triunfo arrollador e histórico a la presidenta Xiomara Castro. Posteriormente, el congresista estadounidense Carlos Jiménez le contestó al canciller Reina, indicando
que ya puede volver a congraciarse con su amo de la narcoautoritaria Castro de Celaya. Miren qué palabras estas, ¿verdad? En esas relaciones tan tensas entre algunos congresistas republicanos con funcionarios del gobierno de Honduras. El congresista estadounidense Carlos Jiménez le contestó al canciller indicando que ya puede volver a congraciarse con su amo de la narcoautoritaria Castro de Celaya. Ya pronto serán extraditados por sus innumerables vínculos con el crimen organizado y represión contra los hondureños decentes y de bien, escribió el congresista. No hay duda que hay una relación muy tensa entre congresistas republicanos y funcionarios del gobierno hondureño. A través de su cuenta de X, el sacerdote jesuita Ismael Moreno no se anduvo por las ramas para cuestionar el fuerte silencio público de Libertad y Refundación sobre el crimen del líder ambientalista Juan López. De acuerdo a Moreno, se eleva la campaña proselitista y se baja exigencia de justicia y más silencio ante denuncias de Juan sobre el alcalde. Silencios protectores que asustan. Salir del silencio daría honra a muchísima de la militancia. Un comentario que no agradó al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, quien califica de injusta y malintencionada la declaración de Moreno, en vista que él, como autoridad del partido, condenó públicamente y de forma inmediata el atroz asesinato de Juan López. ¿De qué silencio habla? El general Gustavo Sánchez puede dar fe de las múltiples llamadas y reclamos que ha realizado desde el primer día para exigir la captura de los autores materiales e intelectuales. Insinuar que hemos guardado silencio es una falsedad que afecta a nuestro partido y a nuestra presidenta, quien ha denunciado con valentía y coraje este asesinato. ¿Cuál silencio, padre?, insistió Zelaya. Luego de que el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como el Padre Melo, a través de sus redes sociales, posteara que existe un fuerte silencio de Libre sobre el crimen del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan López, este día el secretario de Seguridad le recordó al cura que le envió al director general de la policía para investigar el crimen y que con la recolección de decenas de pruebas se capturaron a sospechosos de materializar el asesinato y que no descansarán hasta resolver de forma definitiva el caso. Diligencias investigativas que hemos hecho, que incluye la recolección de más de 100 videos de diferentes, igual número de aparatos, cámaras, y se sigue trabajando en eso. Hemos capturado a 3 personas que ya tienen detención preventiva por ese lamentable incidente. Estamos hablando de 3 personas que tienen, o de acuerdo a las investigaciones, se encuentran en la autoría de hechores materiales. Por otra parte, el funcionario de seguridad informó que el próximo año se sentarán para revisar si es viable mantener vigente el estado de excepción o presentan otras alternativas. Igualmente, nosotros nos comprometemos a sentarnos, a analizar y ver si el estado de excepción debería seguir en vigencia el próximo año o si presentamos algunas otras estrategias para no continuar con la aplicación del mismo. Finalizamos este año, ya en diciembre seríamos 21.000 funcionarios y funcionarias policiales en la calle, más el apoyo de las Fuerzas Armadas, se podría replantear algún tipo de estas estrategias. Dijo que desde la perspectiva de seguridad el estado de excepción ha dejado buenos resultados con 39 capturas de extraditables. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, fue claro en recalcar este lunes que habrá mano dura contra quienes realicen tomas en el país, que hará cumplir la ley por los daños que ello conlleva, pero esa decisión extraña a los sectores políticos al indicar que en 2 años la policía no aplicó desalojos violentos y ahora habla de encarcelar a los dirigentes de las protestas cuando el país entra a un proceso electoral de crispación y polarización. La Policía Nacional de manera enérgica y contundente informó durante el fin de semana que no permitirá bloqueos en las carreteras o caminos públicos que eviten la libre circulación de vehículos y personas y que procederá a su inmediata detención y remisión ante el Ministerio Público a los responsables
para deducir responsabilidad penal. El secretario de Seguridad afirmó este lunes que la mano dura es por el enorme daño económico que causan las tomas a la población y sobre todo a la economía del país. La gente tiene derecho a manifestarse, pero nosotros vamos a cumplir lo que dice la Constitución y vamos a evitar que se realicen estas tomas que afectan tanto a la economía nacional. Este representante de los defensores de derechos humanos cree que la medida puede acarrear responsabilidades para el personal de escala básica y las autoridades por cualquier violación a los derechos humanos que se registre durante el proceso de desalojo. El asunto es que tenemos un país con una cantidad de conflictos que realmente no han sido atendidos, que no han sido resueltos, mucho menos. Entonces, la gente tiene casi como último recurso recurrir a las calles como medio para expresar su disgusto, para expresar su descontento. En ese sentido, la actitud de las autoridades debe estar siempre mediada por el diálogo, por la posibilidad de resolver el conflicto sin llegar a más. A algunos sectores les llama la atención del por qué fueron permisivos en los primeros años del gobierno y hoy que se acercan procesos electorales anuncian mano dura contra manifestantes que paralicen el tránsito en las vías del país. Sin embargo, hay algunos sectores que ven la decisión con fines políticos. Este diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional considera que es una forma de amedrentar por lo que pueda suceder en el futuro con la oposición política. Cuando hacen relajo los de Libre, ¿por qué no aparecen ahí? Sino que más bien ellos mismos les llevan, como dicen, comida. Eso no puede ser. Entonces lo que ellos quieren es amedrentar y adelantarse a los acontecimientos diciendo, bueno, si ustedes salen a la calle en forma consecutiva, nosotros vamos a paliarlos y vamos... No dicen que en las calles hay que protestar. Las autoridades insisten que es con el único objetivo de garantizar la movilidad de personas y del comercio para no afectar a la población ni a la economía del país. Mariolanda, Telenoticias. Bueno, es un profesional hondureño, Melvin Redondo, es un profesional hondureño al que se le valora el que ven en pantalla sus conocimientos en la negociación de tratados de libre comercio, aunque siempre tiene sus opositores, que su negociación en el TLC con Estados Unidos no fue la mejor. En todo caso, Melvin Redondo, el mejor negociador en tratados de libre comercio de Honduras, es trasladado a China por el gobierno por causas desconocidas. Atentos a esta noticia. Antes, Mireya Murillo es la protagonista del emprendedor de este lunes con su negocio de venta de artesanía en línea, cuya variedad de productos goza de la aceptación de sus clientes en el departamento de Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Bienvenidos. Mireya Murillo es una emprendedora que comenzó su negocio vendiendo productos de artesanía en línea. Con la gran aceptación de sus clientes decidió ampliar su inventario, ofreciendo una mayor variedad de artesanías. Y sí, mi emprendimiento viene a base de que antes lo hacía por medio de línea, pero luego dije yo, ¿por qué no? Abrir un negocito y gracias a Dios me ha ido muy bien. Gracias a su dedicación, Mireya logró abrir su propio local, viajando varias horas para obtener productos y también creando algunos con sus propias manos. Sí, la obtenemos, verdad que nosotros viajamos a lo que es a Ojojona y a Ciguatepeque y también pues aquí también hacemos productos nosotros, aquí en la tienda. Según ella, la diferencia en su tienda son los precios, asegurando que siempre los clientes se van satisfechos con sus compras. Ofrecemos en lo que es todo en artesanía. Mantenemos, o sea, en cantidades de cosas que pueden encontrar. Los invito a que vengan, que entre ellos mismos se den cuenta que aquí sí hay buenos precios, y igual que aquí yo siempre manejo un precio y ellos se van con otro y se van muy satisfechos. Artesanías Mireya sigue ofreciendo productos únicos y de alta calidad. Si tú quieres formar parte, puedes comprar sus productos en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias. En Educación Financiera le brindamos algunos consejos útiles que puede comenzar a convertir en hábitos para ahorrar en el supermercado. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado.
Planifique sus comidas semanales con una lista de compras. Planifique sus comidas semanales con una lista de compras. Planificar sus compras de antemano es esencial. Antes de ir al súper, tiene que saber exactamente qué va a comer esa semana para poder calcular los costos previstos antes de empezar a gastar. Lleve la cuenta de lo que compra. Para no perder de vista cuánto está gastando mientras compra, lleve la cuenta del precio de todo lo que mete en el carrito. Puede utilizar la calculadora de su teléfono o redondear todos los precios para que le resulte más sencillo sumarlos de cabeza. De este modo, evitará los despilfarros accidentales. Utilice cesta en vez de carrito. Otro de los métodos que los supermercados emplean para que no ahorre en las compras es proporcionarle carritos y cestas sobredimensionadas. Así, parece que tiene menos artículos, ya que no parece llenar el espacio. La mejor forma de evitar este espejismo es elegir la opción más pequeña disponible, que suele ser una cesta. En medio del estancamiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, anunció este lunes que el subsecretario de Comercio Exterior, Melvin Redondo, renunció a su cargo para asumir un nuevo puesto como funcionario diplomático en la Embajada de Honduras en China para promover el comercio y la inversión. Como ministro asesor en la Embajada de China. Entonces él pasó a otro cargo y vamos a continuar, lógicamente sigue trabajando para el gobierno y lógicamente va a seguir trabajando en los temas que se le solicite a través de la presidenta. El funcionario indicó que Redondo presentó su renuncia el pasado 16 de octubre. Sin embargo, a criterio de algunos analistas, no es conveniente que Honduras cambie en este momento a su negociador principal en el tratado con China, pues consideran que es el mejor negociador activo en la administración pública, con una trayectoria de más de 20 años en esa secretaría. Por otro lado, ante los cuestionamientos por declarar en secretividad el tratado con China, Cerrato aseguró que eso se hace para proteger la negociación de precios y cuotas de exportación. El gobierno de Honduras se lava las manos ante el incumplimiento de una empresa china que prometió comprar 250 contenedores de camarón a productores acuícolas hondureños y apenas se han ido 2 contenedores los que salieron, agravando la crisis en el rubro. Según el ministro de Desarrollo Económico, ese preacuerdo careció de un contrato firmado y ellos no pueden hacer nada para obligar a los chinos a cumplir su palabra, misma que fue celebrada y promocionada en su momento por el gobierno. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. En falsas promesas han quedado los beneficios comerciales ofrecidos por China, exportando apenas 2 contenedores de camarón hasta el momento, y muchos productores se quedaron vestidos y alborotados luego que una compañía incumpliera un preacuerdo en el que prometía comprar 250 contenedores de camarón. Habíamos efectuado una intención, un preacuerdo de compra de 250 contenedores y al final decidió que solamente podía comprarnos 1 para introducir el camarón en aquel mercado, lo cual definitivamente no fue aceptado. Muchos productores se pusieron a sembrar sus fincas porque había la expectativa fuerte de que ese negocio se iba a dar. Asegura que el rubro está atravesando una severa crisis porque se han quedado sin mercado para su producto. El problema es que no hubo un contrato, sino un trato de palabras, asegura el secretario de Desarrollo Económico. Por lo tanto, el gobierno no puede exigir tal cumplimiento. Fue una cuestión de palabras, me dice, acercamientos que habían hecho y todo, pero porque si lógicamente hubiese un contrato, ahí nos morimos defendiéndolo y peleando por el cumplimiento que debe de haber. Y estoy seguro que no sería capaz el gobierno de China de ser indiferente. Es un hecho que el intercambio comercial con China no compensa hasta el momento lo que se exportaba a Taiwán, explica este académico, al destacar que este rubro es el que más empleos genera en la zona sur del país.
Hemos visto que el cambio de relaciones comerciales de Taiwán con China continental ha venido pasando una factura precisamente con los productores de camarón de nuestro país, dado que no se han podido lograr precisamente esos acuerdos comerciales con respecto a este gigante asiático. Las cifras oficiales demuestran que las exportaciones de camarón disminuyeron en 31.9 millones de dólares, equivalente a un 18% hasta el mes de agosto, derivado del cierre del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, la restricción en las fronteras con México a inicios del año y altos costos en los insumos para producir, detalla el informe del Banco Central. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ante la opinión pública nacional e internacional, comunica lo siguiente: estamos atravesando por una crisis sin precedentes, afectados por una crisis global de mercado con precios bajos y altos costos de producción. En relación a las exportaciones, informamos que al mercado chino únicamente hemos enviado 2 contenedores. Teníamos un preacuerdo o intención de compra de 250 contenedores por parte de una empresa china, el que por problemas de precios se declaró fracasada. Este preacuerdo se celebró en la feria de Fuzhou, en China, en mayo y junio. Este fallido negocio ha ocasionado que muchos productores de diferentes tamaños, quienes habían sembrado sus fincas para cumplir ese pedido, ahora se encuentran con dificultades para encontrar mercado para su camarón. La ANDA, a través de grandes productores, está trabajando para buscar opciones de colocar su camarón a estos productores con la finalidad de aliviar la crisis. En el proceso de búsqueda de mercado, nuestros agremiados estarán presentes en la Feria Mundial de Mariscos de Qingdao, en China, en donde esperamos colocar nuestro camarón con el lanzamiento oficial en esa feria de nuestra marca país Ondumei. En esa feria estamos contando con el apoyo decidido del Gobierno de la República por medio de la Cancillería hondureña y con la presencia de nuestro embajador en China, Sir Salvador Moncada, que nos están agendando citas de negocios con empresarios chinos para cerrar las ventas que se han perdido con el mercado taiwanés. Nuestras estadísticas reflejan una disminución drástica en las exportaciones en 2024 comparadas con 2023. Taiwán, hemos perdido 13.800 millones de libras y divisas por el orden de 47.7 millones de dólares. Además, por el cierre temporal del mercado de México ha provocado la pérdida de 5 millones de libras por 14.5 millones de dólares. Nuestro gobierno está en la obligación de seguir apoyando al sector camaronero, que representa mucho para la zona sur del país, generando empleos que dignifican a nuestros pobladores. 6 de cada 10 lempiras de las exoneraciones fiscales benefician directamente a la población, sostiene el Consejo Hondureño, la empresa privada. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. En las decisiones sobre tu futuro, estamos para ti. RAP. De aprobarse la Ley de Justicia Tributaria, la medida de frijoles subiría de 120 a 140 lempiras, afirman economistas del Consejo Hondureño de la empresa privada, pues consideran que en lugar de ser un beneficio, más bien sería un paquetazo fiscal, porque 6 de cada 10 lempiras que se dan en exoneraciones fiscales benefician directamente a la población a través de la canasta básica y la energía, entre otros rubros que están exentos de pago de impuestos. Una medida de frijoles que hoy cuesta 120 lempiras pasaría a costar 140 lempiras. Pues de acuerdo a la CEFIN y al Servicio de Administración de Rentas, 6 de cada 10 lempiras en gasto tributario, exoneración y beneficios fiscales van directamente al pueblo hondureño a través de la exoneración de la canasta básica, a través de la exoneración del impuesto sobre la renta a personas naturales como maestros, personas mayores de edad. Los empresarios solicitaron a los diputados que antes de aprobar esta ley analicen muy bien para evitar un impacto negativo a la economía de la población, porque solo el 24% de las exoneraciones van hacia las empresas con el objetivo que generen empleos, mientras el 12% se destinan a organizaciones sociales y el 64% a productos de la canasta básica y otros productos.
El debate que se genera alrededor del polémico proyecto de ley de justicia tributaria tiene el propósito de azuzar el panorama político electoral y generar cohesión a lo interno del Libre, luego de las sacudidas que ha desatado en ese partido los temas de la extradición, el narcovideo e incluso el crimen de Juan López, aseguran los analistas. Sin tener la voluntad de 65 diputados que hacen la mayoría simple en el Congreso Nacional, la ley de justicia tributaria continúa en la sala de espera y la oposición política cree que no la tiran para su aprobación, sino más bien para estrenarla y usarla en pleno fragor de la campaña política en las elecciones generales del año próximo. Solo les queda el discurso y las palabras, porque hechos, cero. Y definitivamente lo digo como oposición seria y responsable, aplazados en todos los frentes. Y ahora que vamos año electoral, no pueden venir con excusas y en 3 años no han podido darle una entrega al pueblo hondureño de todas las promesas. De hecho, el partido oficialista ya empezó a ensayar el canto que si la oposición política no aprueba la ley de justicia tributaria, recibirán un duro castigo en las urnas al darle la espalda a los pobres y proteger a las clases pudientes del país, pues de fondo insisten, lo que se busca es dejar mal parado a Libre. El Partido Nacional con la oposición, porque ellos lideran la oposición, ellos tienen un proyecto de que Libre fracase en su plan de gobierno, no lo van a lograr. Pero hay quienes piensan que Libre y sus asesores extranjeros mantienen viva la ley de justicia tributaria para consumo interno, o sea, para no desgranar su propio partido y para levantar esa bandera previo a las elecciones generales. Entonces, con esto Libre tiene 2 objetivos. Primero, cohesionar al partido político, decirles, miren, tenemos esta expectativa, pero no la hemos podido aprobar. Y en segundo lugar, tenerla como un objetivo de campaña de lo que vamos a ver en el próximo año. Según la rectora Castellanos, temas como la ley de justicia tributaria no solo distraen a la población de los verdaderos problemas del país, también les sirve, dice, para tratar de mantenerse con vida después de los duros golpes del narcovideo, la extradición y hasta la muerte violenta del ambientalista Juan López. Digamos, Libre está en un desgaste, obviamente, que tiene que ver con la denuncia de la ley de extradición, los narcovideos que exhiben al cuñado de la presidenta negociando $650,000 y la mitad para el comandante y la otra mitad para 3 departamentos, donde hoy por hoy son de los más violentos. Pero también el tema del asesinato del ambientalista, todos de la eximbrita Juan López. La ley de justicia tributaria está en la etapa de estricta lectura en su primer debate en la Cámara Legislativa y pese a no contar con la mayoría simple para su aprobación, continúa en la agenda y no se descarta que pese a saber que la llevan a la muerte, la expongan al tercer y último debate. Si el directorio del Fondo Monetario Internacional aprueba definitivamente la primera y segunda revisión del acuerdo con Honduras, el gobierno recibirá un desembolso por más de $200 millones para financiar el presupuesto de la administración de la presidenta Castro. Más de 200 millones, luego se le pueden abrir las puertas para acceder a otro tipo de créditos. Pero eso no es todo, ¿no? Esto solo tenemos que verlo como una oportunidad y ahí es donde se tiene que desplegar la verdadera capacidad del gobierno para generar las posibilidades de desarrollo del país. Rodríguez explica que es positivo que la misión técnica haya evaluado positivamente la primera y segunda revisión del acuerdo, pero aclara que el FMI se centra en los indicadores financieros para garantizar que el gobierno pueda pagar su deuda, dejando de lado el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. No hemos visto que el fondo le imponga metas de reducir la pobreza, de mejorar el bienestar de las personas a los países. Generalmente se enfocan en eso para dar esa estabilidad macroeconómica y que el país pueda honrar su compromiso. Agrega el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma que, tomando en cuenta lo expresado por el Fondo Monetario en su comunicado, las autoridades hondureñas se comprometieron a seguir subiendo la tasa de política monetaria y depreciando la moneda, una medida necesaria para evitar que sigan cayendo las reservas, aunque afecta el bolsillo de la población. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre anuncia un nuevo beneficio para los conductores de taxi, quienes ya pueden presentarse a las oficinas regionales de esa institución para solicitar la conversión de sus unidades de gasolina súper o regular a gas LPG vehicular. En este momento que ya estamos instalando dichos equipos de gas LPG,
que van a cambiar el sistema de combustión de gasolina a gas LPG vehicular para reducir los costos de un 50%. Tenemos 3 meses para ejecutar este proyecto en más de 20 ciudades a nivel nacional y que el beneficio llegue a unos 3.000 taxistas. Con esto pues se les reduce el costo de operación y por tanto creemos que es un beneficio sustantivo para la economía de ellos. Ochoa indicó que los solicitantes deben presentar una serie de requisitos, entre ellos la boleta de revisión del taxi a convertir, la cual debe estar vinculada a una concesión vigente o en trámite con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. En otra temática, desde hace aproximadamente 1 año y medio, el secretario general de la CGT, Daniel Durón, insistió que el gobierno debería convocar a la mesa tripartita, al Consejo Económico y Social, para debatir este asunto de las maquilas que se van y de los empleos que se pierden. No escucharon en su momento a Daniel Durón, pero la situación se ha vuelto compleja por las maquilas que se van, por diversos factores, algunos de ellos externos, hay que reconocerlo. Persistir en el diálogo es la demanda de la dirigencia obrera tras la instalación de la mesa tripartita de diálogo entre gobierno, maquiladores y trabajadores en aras de buscar alternativas que contribuyan a no perder más empleos en este rubro. Hablan de unidad para hacer posible que la inversión llegue al país. Expresiones que salen desde la dirigencia obrera, mucha de ella afín a la causa política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Tras la primera reunión de la mesa tripartita de diálogo que se instaló el pasado viernes para tratar asuntos concernientes al rubro de la maquila, este miércoles las partes involucradas se reunirán nuevamente en San Pedro Sula. Representantes del sector obrero indican que hay que persistir en el diálogo para evitar más desempleo en el rubro que desde el año anterior cuantifica la pérdida de más de 50.000 empleos directos. Este no es un problema que el gobierno no lo puede seguir viendo así como que no pasa nada, ¿verdad? La pérdida de empleo afecta a un montón de sectores, afecta a la economía informal, afecta a la persona que vende desde esa comidita que vende en un portón, desde esa abarrotería que tienen afuera hasta un proveedor de transporte. Entonces necesitamos ver cómo frenamos, ¿cómo detenemos esta pérdida de empleo? Definir estrategias para promover el empleo, atrayendo nuevas inversiones en el rubro, es otra de las acciones que buscan reactivar en la mesa de diálogo. Ahí hay un apartado donde el sector trabajador con el sector gobierno y el sector empresarial vamos a promover la cuestión de inversión en el país, y eso es muy importante porque se trata de que los 3 sectores tienen mucho más fuerza y tienen mayor aceptación, y esto es muy importante que salgamos incluso hasta fuera del país a promover la inversión en el país. Para este economista, la reactivación de este diálogo tripartita es necesario para llegar a acuerdos en el rubro, pero además debe implementarse en otros sectores productivos. La maquila dio el ejemplo desde hace muchos años y ahora lo está reactivando. Eso en todos los demás sectores productivos debe existir esa mancomunidad de esfuerzos entre gobierno, trabajadores y la empresa. Para que logremos juntos salir, lograr el despegue económico que tanto necesita nuestro país. Con la reactivación de esta mesa de diálogo tripartita, los dirigentes obreros esperan una mayor operatividad de los convenios suscritos, así como acuerdos en las negociaciones en cuanto a salario, vivienda, canasta básica y otros puntos. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Iniciamos monitoreando fenómenos tropicales y en el Caribe tenemos a Oscar, que llegó como huracán, ha golpeado en medio de los apagones en Cuba, pues ha dejado intensa actividad lluviosa, inundaciones en la parte este de Cuba y ha salido al otro extremo como una tormenta tropical. Y tenemos a Cristi en el Pacífico, que está agitando al menos el oleaje en toda la zona del Pacífico. Ojo, porque estamos entrando a los días más importantes de la temporada de huracanes para nosotros, y justamente en esta zona que está coloreada es donde históricamente se han formado, después del 21 de octubre, los fenómenos tropicales. Así que estamos muy atentos monitoreando esa zona, porque de formarse uno, lógicamente será muy cerca de nosotros. Y esta es la humedad que está gravitando sobre el territorio nacional y va a continuar para esta jornada de martes, justamente porque uno, se está aproximando una onda tropical por el Caribe, que justamente está pasando al sur de Jamaica, y otra es que tenemos los vientos
que provienen del norte y esto está acarreando humedad hacia nuestro territorio y es por eso que veremos que los acumulados llegan en buena parte de la costa norte, parte del occidente, algunas áreas del oriente e incluso con posibilidades para el sur centro de algunos chubascos dispersos. Aquí vemos nuevamente otra imagen de viento acelerado del norte que arrastra humedad incluso de la que deja Oscar en el Caribe. Y en acumulados aquí vemos exactamente sobre el departamento de Cortés, los acumulados más fuertes para esta próxima jornada, en la parte norte sobre Omoa, Puerto Cortés y también en Islas de la Bahía. Las temperaturas entre 28 y 30 en la costa norte, el surco 32, 27 aquí en el centro, 22 y 29 en el occidente y máximas de 30 en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico de también altura de oleaje, 2 metros al norte del litoral Caribe y a la salida del Golfo de Fonseca hasta 3 metros. Atención con eso. Cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, mira, hoy otro accidente vial con saldo mortal. Sí, lamentablemente, Renato. No acabamos de entender los hondureños, no acabamos de entender, algo nos está pasando a los hondureños. Este lunes otro accidente de tránsito suscitado entre 2 vehículos en la colonia Vía Olímpica en la capital dejó como resultado una persona fallecida identificada como Rosa María Zavala Lanza, de 67 años, mientras otras 2 resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Escuela debido a que presentaban lesiones por el impacto. Según información preliminar, el incidente se produjo cuando los 2 vehículos colisionaron en un cruce en la colonia en mención. ¿Sabes dónde fue? En la Vía Olímpica. Sí, en la colonia sí, Vía Olímpica. Sí. Justamente en la calle que va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por el consultorio jurídico de la universidad. Venía un carro justamente en ese bulevar del complejo deportivo Vía Olímpica y otro que intentaba cruzar la calle para dirigirse a la universidad por el consultorio jurídico. El incidente se produjo cuando los 2 vehículos colisionaron en un cruce en la colonia en mención. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte han iniciado la investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer la responsabilidad. Generalmente es abuso de uno o de los 2 vehículos, de uno o de los 2 vehículos, por exceso de velocidad o por imprudencia al cruzarse un carril con 2 vías. Lamentamos que sigan suscitándose estos accidentes con saldo mortal en nuestro país. En otra información, más de 300 médicos en servicio social de la Universidad Católica no se presentaron este lunes a los diferentes establecimientos de salud luego que la CESAL les canceló la beca que han gozado por más de una década. 337 médicos de la Universidad Católica decidieron no presentarse este lunes a su servicio social en diversos establecimientos de salud pública. Esta decisión surge tras la notificación de la suspensión de la beca estatal que han recibido durante años. No es ni siquiera un salario mínimo para nosotros, pero es algo que obviamente nos ayuda y nos aporta económicamente, ya que somos mandados a los lugares más recónditos del país. No se nos quiere dar nuestro salario beca como se tenía convenido desde la primera promoción que tiene la Universidad Católica. Desde el gobierno anterior, el colegio médico quedó excluido de la comisión que regula el servicio social. Los representantes del gremio desconocen si esta medida se debe a una falta de presupuesto o si hay otras motivaciones, según su presidente. En realidad, el Colegio Médico de Honduras no forma parte de la Comisión de Servicio Social. Desde el gobierno anterior fuimos excluidos de esa comisión por decisión de las universidades y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que nosotros no tenemos una representación. La ministra justifica que hace 15 años esta universidad privada prometió construir hospitales para sus estudiantes, sin embargo no lo han hecho, pero esta madre de familia cuestiona que sí hay dinero para médicos cubanos. No estoy de acuerdo, es algo injusto porque los estudiantes tienen derecho a poder ejercer sus carreras en nuestra Honduras y que venga otro país a implementar y traer doctores de otro país, no estoy de acuerdo, estamos en contra de eso. Expertos analizan la reciente decisión de la Secretaría de Salud sugiriendo que deben recapacitar porque muchos padres de familia hacen enormes sacrificios para que sus hijos puedan acceder a la educación en el sistema privado. A veces con muchas limitaciones y con muchas privaciones,
y ese beneficio que tenían los practicantes, ese beneficio que tenían estas pasantías, pues les servía por lo menos a los estudiantes para sufragar algunos gastos. Lastimosamente pues se piensa que solo porque está en una universidad privada las personas tienen mucho dinero y muchas veces no es así. Según una circular emitida el 7 de octubre, los únicos que continuarán recibiendo el pago de becas son los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en un acto que reafirma el respeto a su autonomía. Orly Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Otorgan medidas distintas a la prisión a Nasria Fura Papi a la Orden, quien ofreció una caución de 15 millones de lempiras. Próxima audiencia será el 4 de noviembre. Papi a la Orden dice que en política todo se puede, que no debe nada e irá hasta el final de sus aspiraciones políticas. Fiscalía utiliza cadena nacional para perfilar caso de Papi a la Orden y niega persecución política. Militares, fiscales, policías y hasta empleados judiciales son capturados por ser colaboradores eficaces de una red de narcotráfico en Santa Bárbara. Cuentos chinos, así fueron las promesas de una empresa china que iba a comprar 250 contenedores del rubro a camaroneros y solo adquirió 2. El gobierno se lava las manos.